Bueno, estamos en horario, ¿no? ¿Ya como para comenzar? ¿Sí? Fantástico. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación en formato de taller, dado que vamos a interactuar un poquito, que va a ser una de las propuestas de trabajo juntos y juntas. Bueno, yo soy el licenciado Juan Pablo Coletti, mm, eh, de Argentina. Me gradué en la Universidad de Buenos Aires, estoy certificado en psicoterapia analítico funcional como entrenador y, y soy parte del staff, codirijo la Fundación Centro Argentino de Terapias Contextuales en Argentina. Bueno, la idea para este encuentro de hoy es trabajar sobre un tópico que creo que es muy importante, que es cómo evocar en el contexto de las terapias contextuales y cómo podemos usar el recurso de la evocación para potenciar nuestras intervenciones eh, en, bueno, en distintos modelos, ¿no?, que podrían estar enmarcados en las terapias contextuales. Entonces, bueno, en principio sabemos que el contexto importa, eso es claro para nosotros y nosotras. Em, y en el marco justamente del trabajo con las terapias contextuales, el trabajo con la experiencia es un denominador común. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la terapia de aceptación y compromiso, inclusive una propuesta muy directa, eh, una proporción, establecer una proporción efectiva entre el trabajo con lo intelectual, que podría ser un 20% y un 80% con la experiencia, ¿no? Cuando hablamos de experiencia, hablamos de tomar contacto con emociones, hablamos de tomar contacto con repertorios que buscamos se ensayen en el contexto de la sesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ACT podríamos hablar de flexibilidad psicológica. La pregunta a la hora de evocar podría ser, ¿cómo puedo generar condiciones en esta sesión para que el consultante despliegue algún repertorio flexible frente a la presencia de alguna experiencia aversiva, alguna emoción desafiante, intensa, o cómo generar condiciones en sesión para que el consultante exprese algo que necesita de una forma asertiva, abierta? ¿Cómo puedo generar condiciones en sesión para que el consultante, mm, por ejemplo, exprese un desacuerdo? ¿Mm? De esta forma, lo que estamos buscando es trabajar con esos comportamientos que queremos promover en el contexto de la vida cotidiana, ¿sí? Generar condiciones para que aparezcan en la sesión, ¿sí? Y entonces, hacer aparecer ese tipo de comportamiento en sesión implica algún repertorio en el terapeuta, ¿sí? Esa habilidad para aumentar las chances de que, de que esos comportamientos aparezcan. Fíjense, en la psicoterapia analítico-funcional, evocar, que es el tópico que nos toca, bueno, es, es una de las reglas, ¿sí? Eh, Sabemos que en FAP lo que buscamos en principio es desarrollar esa sensibilidad para estar atentos, atentas a la presencia de lo que llamamos en ese contexto de trabajo conductas clínicamente relevantes, ¿sí? Que son aquellos comportamientos equivalentes funcionales
del comportamiento de la vida cotidiana, ¿sí? Que tienen relevancia clínica porque están vinculados con el motivo de consulta. Em, Luego, la regla 2 justamente es evocar conducta clínicamente relevante. ¿Es? ¿Qué puedo hacer en sesión? ¿Cómo puedo generar estas condiciones que mencionábamos hace un ratito para que ese tipo de comportamiento aparezca en la sesión? Tanto de los comportamientos problemáticos que queremos disminuir como los comportamientos objetivos, ¿sí? Una vez que aparecen esos comportamientos objetivos, lo que vamos a hacer es responder de una forma contingente, reforzando, dando feedback honesto, auténtico, genuino. Luego vamos a verificar el impacto de la intervención, si efectivamente reforzamos, y luego vamos a dejar alguna tarea para intentar generalizar esa pequeña mejoría que ocurrió en la sesión. Pero aquí vamos a centrarnos justamente en evocar, ¿no? Esta referencia a FAP pone el acento en esta regla que es explícita, ¿no? La de evocar comportamiento clínicamente relevante. Bueno, en el caso, por ejemplo, de DBT, también uno podría pensar en esta en esta intervención evocativa, ¿no? Como por ejemplo proponerle al consultante practicar alguna habilidad en sesión y estaríamos evocando, ¿no? O exponerse informalmente a alguna emoción, ¿no? Lo que llamamos exposición informal. Entonces, fíjense que, digamos, la propuesta de evocar, digamos, atraviesa distintos modelos, ¿no? Si tuviéramos que definir a qué hace referencia el término, ¿no? Evocar, ¿no? Y más, de un modo más preciso. Hablamos de generar condiciones para el surgimiento de comportamientos clínicamente relevantes, ¿no? Y cuando hablamos de generar condiciones, hablamos de generar un espacio particular, un espacio que aumente probabilidades, ¿sí? Es más probable que, digamos, que aparezcan ciertas emociones en sesión o ciertos comportamientos en sesión si yo tal vez inicio la sesión con un ejercicio de mindfulness, por ejemplo. Hay más chances de que aparezca comportamiento clínicamente relevante en sesión si como terapeuta me muestro auténtico, genuino, si puedo hacer alguna autorrevelación, si puedo dejarme ver en alguna experiencia personal, siempre y cuando haya un propósito claro. Bueno, en este caso el propósito podría ser evocar, justamente, evocar cercanía, por ejemplo, o evocar un comportamiento vulnerable en el consultante. Entonces, simplemente le pregunto al consultante en nuestras primeras sesiones, ¿hay algo que te gustaría saber de mí? ¿No? ¿Hay algo que quieras preguntarme acerca del modelo con el que trabajo, de la propuesta terapéutica? Bueno, fíjense que esa es una pregunta, ¿no? Que está teniendo una función claramente evocativa, ¿no? Estoy generando una condición, un ambiente particular para que se desplieguen ciertos comportamientos. Obviamente, evocar no está solamente referido a comportamiento objetivo. Cuando yo hago una autorrevelación estratégica, por ejemplo, también puedo evocar un comportamiento problemático. Si para este consultante, por ejemplo, bueno, la experiencia de cercanía interpersonal puede resultar amenazante por su historia, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, podría decir, ¿Qué pasó? no, prefiero no saber de vos, ¿no? Prefiero no saber de vos. No estoy acostumbrado a que mis terapeutas hablen de su, de sus temas personales, ¿no? Y podría estar rechazando, por ejemplo, esa invitación a establecer cercanía. Pero lo cierto es que
cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer en sesión evoca, es decir, trae comportamiento del paciente, aumenta o disminuye probabilidades de que ocurran determinados comportamientos. Entonces, bueno, me gustaría preguntar cómo vamos hasta acá. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta en particular. ¿Vamos bien? Gracias, Gaby, por tu feedback. Me viene bien para ir traqueando cómo vamos. Ahora, claro, digamos, formas concretas de evocar, porque digamos que evocar podría pensarse como una función, ¿no? Y, y como función, digamos, uno podría pensar que, digamos, tenemos infinitas formas de evocar. Tenemos topografías interminables, ¿no? Una lista muy, muy larga, porque en definitiva evocar es hacer algo, ¿no? El tema sería tener claro cuál es el propósito, qué es lo que busco evocar, qué tipo de comportamiento quiero traer a la sesión. Entonces, por ejemplo, en el caso de, aquí estamos como incursionando en los repertorios del terapeuta y en algunas intervenciones como bien precisas, orientadas a evocar. En el caso, por ejemplo, de la psicoterapia analítico-funcional, tenemos algún artículo por allí dando vueltas acerca de cómo podemos usar algunas actividades estructuradas, ¿sí? Y que tengan esa función evocativa, ¿no? Como por ejemplo lo que se menciona en este artículo, que son, bueno, ejercicios y propuestas muy, muy típicas de FAP, hacerle escribir su historia de vida al consultante, o sea, pedirle su historia de vida, ¿no? La propuesta en general es, me gustaría saber de tu historia y para eso te voy a pedir que escribas tu historia de vida en 2 páginas, ¿sí? Donde intentes en esa mini biografía hacer un resumen de los eventos de tu historia más relevantes, que te fueron moldeando en tu personalidad, que te llevaron a ser quien sos hoy actualmente. Entonces, en esa tarea me gustaría que incluyas los eventos, digamos, emocionalmente más relevantes, los que te generaron más dolor, ¿sí? Y también los que te generaron alegría, gratificación, ¿sí? Bueno, esa propuesta puede tener una alta función evocativa, ¿sí? Por ejemplo, piensen, por ejemplo, en un consultante, bueno, digamos, un pasado de eventos traumáticos, escribir su historia sin duda va a traer va a elicitar respuestas emocionales y puede que omita algunas partes o puede que se vuelva muy extenso en partes superficiales y eso también podríamos pensarlo como respuestas clínicamente relevantes que tienen algún sentido, que nos van a permitir retomar, eh, digamos, en sesión para justamente moldear comportamientos objetivos, ¿no? Otra tarea, por ejemplo, es el ejercicio de la mano no dominante. Es un ejercicio muy, bueno, muy, muy rico también en función evocativa, que implica escribir una serie escribir, eh, digamos, responder a ciertas frases que lee el terapeuta, pero con la mano no dominante. En vez de, si sos diestro, vas a escribir con la mano izquierda y si sos zurdo, vas a escribir con la mano derecha. Eh, Esto, bueno, genera también como muchas respuestas interesantes para trabajar en sesión, ¿no? Es una forma evocativa muy, muy poderosa. Bueno, llevar adelante un diario de riesgos emocionales, que es también un clásico en FAP, hacer o decir cosas en tu semana que impliquen salirte de tu zona de confort y que estén en contacto con eh, tus valores, con las cosas que son importantes en tu vida, en cómo querés vivir tu vida, y luego traerlas a sesión que el terapeuta, para compartirlas con el terapeuta y que el terapeuta pueda darle un feedback.
Bueno, el cuestionario de preguntas puente son una serie de preguntas acerca de cómo se sintió la sesión, cuán útil se la sintió, si se notan, si el consultante pudo notar algunos paralelos entre la experiencia de la interacción con el consultante, con el terapeuta y su experiencia de la vida cotidiana. Hacer apreciaciones mutuas al final de la sesión, ¿sí? Dar un feedback acerca de cómo se sintió la sesión mutuamente. Primero lo hace el terapeuta, después el terapeuta le pide al consultante que haga las veces lo mismo. Bueno, llevar adelante, por ejemplo, un inventario de pérdidas, ¿sí? Compartirlo con el terapeuta también puede ser un- una intervención bien evocativa. Bueno, registrar 100 cualidades positivas, la declaración de una misión personal. Bueno, hay muchas alternativas para evocar desde la perspectiva de FAB. Ahora, si pensamos, digamos, a qué nos estamos refiriendo con generar un contexto evocativo, la función de evocar en sesión desde una perspectiva del, digamos, la, del conductismo radical, digamos, podríamos pensar que todas estas intervenciones, como por ejemplo reflejar, como por ejemplo validar, ¿sí? Piensen que la validación también puede ser como una respuesta evocativa del terapeuta, ¿no? Y piensen, imaginen, por ejemplo, en un consultante con dificultades para recibir feedback positivo, ¿no? Y yo simplemente expreso, tiene mucho sentido que hayas respondido así en ese contexto, em, teniendo en cuenta, bueno, lo difícil que fue en tu historia, ¿no? Hubo eventos como en tu historia que te marcaron muchísimo, entonces que hayas respondido de esa manera tiene mucho sentido. Y el paciente de repente se queda callado, mira para otro lado, eh, empieza a intentar como cambia de tema. Esa podría ser una respuesta evocativa, por ejemplo, de vergüenza en este consultante, ¿no? Porque alguien porque no está acostumbrado a ser validado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podría trabajar sobre eso en sesión, ¿no? Sobre esa respuesta evitativa del feedback positivo, de la validación. Am, entonces, digamos, por ejemplo, alguna respuesta vulnerable de parte del terapeuta, ¿sí? O generar un contexto emocional, preguntarle qué estás sintiendo ahora, cómo es tu experiencia en este momento, eh, tomar algún riesgo emocional, el terapeuta toma algún riesgo emocional, sale de su zona de confort y expresa algo, ¿sí? Eh, bueno, algo personal con esta función evocativa, ¿no? Todo esto, fíjense que un ejercicio de mindfulness generaría una una condición antecedente, es decir, lo que llamamos como una operación motivacional antecedente, que va a generar condiciones, va a aumentar las probabilidades de que aparezcan conductas problemáticas en sesión, ¿sí? Y conductas objetivo en sesión. Y de esa forma, si nosotros logramos evocar este tipo de comportamiento, vamos a poder bueno, moldear en sesión, podemos responder tratando de hacer decrecer los comportamientos problemáticos, que es lo que en FAP llamamos las uno del paciente, y vamos a poder reforzar, ¿sí? Positivamente las mejorías del consultante en sesión, ¿sí? Que llamamos las SR2. Digamos que estas condiciones, esta condición evocativa antecedente nos facilita el moldeamiento de comportamientos en sesión para luego promover la generalización de esos comportamientos al contexto de la vida cotidiana. ¿Sí? En FAP, hablar digamos, generar un espacio evocativo, en general, como usando términos medios,
se define, existe como esta frase, ¿no? Generar condiciones para un espacio sagrado donde las experiencias evitadas y anheladas van a ser bienvenidas junto a cualquier emoción, inclusive las experiencias del terapeuta, la terapeuta, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer me gustaría hacerles una breve propuesta con estas tres eh, afirmaciones, ¿no? Me gustaría que piensen ahora en un consultante y en un comportamiento objetivo de ese consultante. Es decir, y la pregunta es, ¿cómo se vería una mejoría de este consultante en la sesión? ¿No? Pensemos en un comportamiento del consultante que estaría dando cuenta de una mejoría en la sesión, en esos 45 minutos, 50 minutos de encuentro. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? A ver, pensemos en uno o dos comportamientos o unas topografías que estén dando cuenta de una mejoría en sesión. ¿Se te ocurre, Sabrina? Sí, por ejemplo, siguiendo quizás un poco el ejemplo de recibir feedback positivo, Ajá. eh, quizás en otra oportunidad con otra intervención o que pueda sostener y agradecer, por ejemplo, o que decir, sí, lo veo, lo Ok, vi y me acordé, y, por ejemplo, o ok, se me ocurre algo de eso, ¿no? O sea, no esquivar la mirada, sino, gracias, me cuesta, pero lo tomo, por ok. ejemplo. Como recibir feedback Sí, positivo podría ser, en este caso, de esta sí. consultante, Siguiendo el un... ejemplo, Ok, siguiendo el ejemplo, sería una 2, un comportamiento objetivo, ok, porque... Y el comportamiento problemático es justamente rechazarlo, sí, no, no, ¿no? no creo, que fue suerte. Sí, cuando me dicen, no, no, en realidad no lo veo, no es así, la gente no lo vea. Sí, Ok, capaz que sí. ok, ok, fantástico. Y, y la pregunta ahí es, ¿qué podrías hacer vos concretamente para aumentar la chance de que este consultante reciba ese feedback positivo? ¿No? Supongamos que el primer movimiento fue de rechazo, ¿no? Entonces vos querés Sí. evocar, ¿sí? Ese comportamiento de recepción, ¿no? Un comportamiento vulnerable de apertura frente a ese feedback positivo. ¿Qué podrías hacer? A ver, supongamos, En, se- ya te en meto sesión, sí. en esta pequeña interacción donde yo soy ese consultante y te digo, no, pero no, la verdad que me parece que estás exagerando porque tuve suerte, no creo que sea para que me hagas ese reconocimiento de algo que no tengo mucho mérito. Yo creo que tuve suerte. Qué intervención. Sí, A ver, bueno, por ahí se me ocurre decir, bueno, es un poco observando un poco lo que me contás y los comportamientos, es por lo menos lo que a mí me genera cuando te escucho, digo, me parece que tiene que ver un poco con lo que hiciste y este fue lo que yo observo y lo que a mí me genera. ok, ok, Entiendo, entiendo, pero digo que creo que tiene que ver. Yo ahí capaz que se le daría un ejercicio, me ok, darían ganas de hacer un ok, pero ejercicio. es una posibilidad. Vos estás habilitando una conversación sobre ese tema. O sea, hay que ver cómo responde él frente a eso, ¿no? Una alternativa también podría ser, noto que te está costando un poquito como recibir este feedback, ¿no? Donde yo Sí. noto honestamente que tomaste ese riesgo, que pudiste tener esa conversación difícil con tu papá y que vos la generaste. Y eso, bueno, me parece de mucho valor. Sí. Entiendo que te está costando un poquito. Sí, ¿qué emociones están apareciendo en este momento? ¿No? ¿Qué diría él? A ver, invertimos los roles ahora. ¿Qué diría? Vergüenza, Ok, alguna sensación vinculada, bueno, algún pensamiento de inseguridad ok, ok, aparece un o poquito de vergüenza ahora. vergüenza. Ok. Vamos si podés intentar en este momento
estar con esa sensación de vergüenza por unos segundos, sostener un poquito la mirada y recibir con apertura esto que te voy a decir. Honestamente siento que tomaste un riesgo alto con tu padre y eso me parece súper valioso. Parece que estás comprometido con expresar lo que te pasa y en esa charla creo que pudiste hacerlo. Ok, detenemos un poquito esta interacción. Te quedaste ahí mirando, ¿no? Si fuera el paciente, podríamos pensar que estuvo un poquito más abierto a este feedback que la vez anterior, que miró para abajo, cambió de tema, ¿no? Es decir, lo que intentamos hacer es evocar la respuesta de apertura en este consultante, ¿no? Apertura a recibir feedback positivo, ¿no? En este pequeño, bueno, intercambio que tuvimos con Sabrina, así invitada medio inadvertidamente. Bueno, entonces, me parece interesante volver sobre esta propuesta, ¿no? Que ustedes puedan pensar en un consultante y en un comportamiento objetivo, ¿no? Y sobre todo, cómo se vería ese comportamiento objetivo en sesión, ¿no? Estamos hablando de evocar, de generar condiciones para que aparezca comportamiento en sesión. Para eso necesito saber cómo podría verse ese comportamiento en sesión y qué podría hacer, ¿no? Para evocar ese comportamiento. Y por otro lado, qué podría ponerse como obstáculo para evocar con este consultante? ¿No? Vemos si aparecen otros ejemplos. Adriana, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? Hola, buen día. Eh, Hola. sí, justo ayer estaba con un paciente y me decía, ¿no? Sí, ya me di cuenta cómo reacciona mi cabeza, decía, ¿no? Entonces ya empieza a hacerme sus jugadas. Lo puedo hacer, decía, ¿no? O sea, como que lo podía, ya lo vio, ¿no? Decía, ¿no? Entonces, ahorita que estoy pensando, creo que mi respuesta fue, o sea, veo que ya estás conociendo cómo funciona tu mente, cómo ha funcionado. Ahora, no, creo que le dije, ahora va un segundo paso, una vez que te das cuenta de cómo funciona, hay que hacer un acto valioso para Ajá, contribuir al cambio. ajá, Eso fue lo ok, que le dije. Pero a lo ok. mejor fue como yo también pensando como que a lo mejor fue muy directivo y a lo mejor debí un poco más preguntarle algo distinto que le permitiera evocar, ¿no? No sé, eso pienso. Pienso en una pregunta del tipo. En principio me parece que tu propuesta es clara y es bien funcional. Ok, te diste cuenta y ahora veamos, ¿no? Cómo llevarlo a una acción concreta que esté en sintonía con algún valor, con algo que tenga sentido y propósito. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? ¿Qué podrías intentar acá conmigo, que por pequeño que sea represente una pequeña mejoría o que sea algo parecido a lo que te gustaría que ocurra en tu vida cotidiana? ¿No? Ese tipo de preguntas, ¿no? Podría evocar alguna respuesta tipo, bueno, se me ocurre, por ejemplo, eh, bueno, comprometerme con vos, ¿no? De aquí a la sesión próxima voy a hacer determinada cosa, ¿no? Entonces vos estás evocando un compromiso, ¿sí? El compromiso de poner en práctica determinado comportamiento en la vida cotidiana, ¿no? Porque es consistente con algún valor. Entonces, digamos, si tu trabajo ahí es intentar evocar acciones comprometidas y evocar compromiso, ¿no? Podrías hacer alguna pregunta de ese tipo. Fíjense que eh, preguntar es como, yo creo, la intervención
favorita a la hora de evocar, ¿no? ¿Qué podrías hacer ahora? ¿Qué podrías intentar diferente? ¿Sí? Hay algo que está costando en este momento. ¿Se te ocurre que podrías intentar dejar de luchar contra esa emoción y simplemente compartir conmigo este momento? Quedarte con esas emociones tal cual son, sin rechazarlas, sin decirle ni sí ni no. ¿Estás dispuesto a que respiremos juntos por un instante, observando esa emoción tal como es, sin intentar nada para cambiarla? Yo podría estar evocando condiciones, em, digamos, para la práctica de la aceptación en vivo, ¿no? Está ocurriendo en este momento presente, ¿no? Aquí y ahora. Yo quiero que practique aquí y ahora y para eso quiero evocar ese comportamiento, ¿no? ¿Cuáles son algunas, digamos, para ir sobre la última pregunta, ¿no? Que decía algo así como, ¿qué se pone como obstáculo? Qué creen ustedes que podría parecer como un obstáculo para evocar? Agustina, ¿qué se te ocurre? Que podría funcionar como una barrera, como un obstáculo para evocar. Te pregunto. Y me estaba desmuteando. Em, lo que yo veo en mis pacientes, lo que a mí me suele costar para lograr, vos me decís que es una barrera como terapeuta para lograr evocar. Ok, Exactamente. estaba intentando chequear si te iba a responder bien. Em, yo a veces me suelo frustrar, ¿no? Siento que la frustración suele ser un inconveniente para mí al momento de evocar, ¿no? Entonces, sí, considero que hice algunas preguntas que podían evocar y no funcionaron, es como Mm, que me puedo quedar sin recurso para generar algo más, ¿no? Eh, ok, creo que eso ok, podría ser un obstáculo. No ok. sé si responde lo que Sí, preguntabas. responde perfectamente bien la pregunta y de hecho se ve con mucha claridad cuál es el obstáculo, que es la frustración. No es Mm, probé una cosa, probé otra, probé la tercera y ahí aparece esa sensación de frustración, ¿no? ujú. Que te puede dejar como tal vez rumiando. ¿Cómo es tu experiencia cuando notas la frustración después de haber intentado un par de veces evocar? Lo dijiste tal cual, me deja a veces rumiando. Y otras veces, nada, suelto. Siento que puedo forzar, entonces si me frustro, a lo mejor suelto y seguimos con lo que el paciente trae, ¿no? Quizás no dejo que la respuesta o que la conducta relevante, clínicamente relevante, salga, pero si ya noté que me frustré o estoy rumiando, Ujú. quizás desisto de seguirlo haciendo, ¿no? Ok, ok, ok. Es como soltar, dejar Mm, de lado o, bueno, quedarte rumiando. Esas son las dos posibilidades, ¿no? sí. Ok, ok. Pienso en una respuesta del tipo, mm, noto que intenté 3 o 4 veces proponerte diferentes cosas y eso no está funcionando. Bueno, eso me hace sentir tal vez un poquito frustrada en este momento y está bien, no es algo que tenga que ver no es un problema que yo sienta un poco de frustración con eso, simplemente lo quería compartir. Ahora, qué te hace sentir o pensar esto que acabo de decirte? Podría ser como una nueva forma evocativa. Entonces, se me ocurre en estos pacientes, por ejemplo, esta situación, para no pensar en estos pacientes, pero ese tipo de contexto de esta situación en la que uno intenta 2 o 3 movimientos y el paciente responde como de un modo más oposicionista, si se quiere, ¿no? Nada de lo que hagas
nada de lo que digas, ¿no? Me va a mover de este lugar, ¿no? Y uno percibe algo de eso, ¿no? O sea, parece que ese intento por evocar un comportamiento alternativo justamente evoca el comportamiento problemático de responder en oposición todo el tiempo, ¿no? Y una respuesta posible del terapeuta allí, como esto, noto algo de frustración en este momento. Siento que quiero ayudarte, mm, y nada de lo que estoy proponiendo ahora me está dando resultado. Simplemente quiero estar presente con mi experiencia de frustración, no hay nada de malo. Estás vos sintiendo que nada de lo que estoy proponiendo funciona y estoy yo con mi experiencia de frustración. Podemos como simplemente respirar un poquito juntos, estar cada uno con su experiencia en este momento. Podría ser como otro movimiento evocativo. A ver qué surge de eso, ¿no? ¿Qué surge de eso? ¿No? Te escucho y lo siento hermoso, sí, lo siento riesgoso. Eh, Te soy sincera y por supuesto en mi estilo, ¿no? Pero te escucho y siento que sí sería evocativo, eh, y lo tomo para intentarlo, pero sí lo veo, lo escucho y lo siento riesgoso. Ok, ok. Bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Un poquito más adelante en este ratito que nos queda, que evocar siempre de alguna u otra manera implica salirnos un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? Em, Digamos, hay propuestas que son de menos riesgo, tal vez como estas intervenciones estructuradas que les mencionaba antes, pero tal vez hacer una autorrevelación o dejarse ver en lo que a uno le está pasando, ¿no? Puede como conmovernos un poquito, bueno, según nuestra historia, ¿no? Según cómo sea nuestra historia. Pero está bastante claro que en general en la facultad, al menos aquí en Argentina, digo, porque es un congreso internacional, evidentemente hay personas de otros países, nos forman para, digamos, transmitir como seguridad, o estar como esa figura del que sabe, de la psicoeducación y cualquier cuestión que tenga que ver con la vulnerabilidad del terapeuta, más bien es, bueno, castigada o minimizada, ¿no? Entonces, claramente el trabajo con la persona del terapeuta, digamos, para mejorar nuestros recursos, si queremos decirlo de alguna manera, nuestros recursos evocativos va a implicar, bueno, salirse un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? Bueno, algunas competencias, ¿no? Tal vez del terapeuta a la hora de evocar, ¿no? Esto de hacer autorrevelaciones, ¿sí? Las autorrevelaciones estratégicas, quiero decir, ¿no? Que es dejarse ver dejarnos ver en lo que nos pasa, ¿sí? Con un sentido y un propósito claro, cuando está al servicio del consultante, eso está de más decirlo, eh, no tiene que ver con hacer terapia con el consultante desde ya. Orientar a la experiencia todo el tiempo, ¿no? Mi competencia para hacer notar y ser sensible cuando la sesión se está poniendo muy intelectual, por ejemplo, ¿no? Y estamos como hablando de temas, ¿no? O de detalles, y hay poco contacto con la experiencia. Usar mi propia experiencia emocional como barómetro, es decir, esto que me está pasando aquí con este consultante, ¿no? A ver, ¿de qué forma puedo usarlo al servicio de evocar? Bueno, tener un repertorio, ¿no? Tener en nuestro propio repertorio, ¿no? El comportamiento justamente que pretendemos evocar, ¿no? Si queremos evocar expresión emocional en consultante, bueno, es importante que eh, algo de ese repertorio esté integrado, ¿no? En la persona del terapeuta. Digamos que
Algunas preguntas que podríamos hacernos para descubrir también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras cualidades distintivas que podemos usar, ¿no? Para convertir la sesión en un espacio evocativo? ¿Qué de lo que ya tenemos, qué de nuestra personalidad, o de nuestras formas, de nuestro estilo, ¿sí? Podríamos tomarlo como un recurso evocativo? ¿A quién se le ocurre hacer alguna autorrevelación respecto a eso? ¿Alguna cualidad que tengan? Por ejemplo, tengo esta cualidad que puedo reconocer en mí, que tiene una función evocativa bastante poderosa y útil, que es generar condiciones de confianza bastante rápido. ¿Sí? Parece que por la forma, algo de la forma en la que hablo, en la que miro, en la que expreso, ¿sí? Genera esa condición de confianza y al poco tiempo el consultante ya está hablando de temas tal vez como muy íntimos o temas muy vulnerables de su historia, ¿no? Eh, ¿Sabrina? Yo por ahí siento que cierta calidez en algunos tratos genera la sensación de como un lugar agradable y seguro, por lo menos es como, siento que va generando como Ok, el cuidado y seguro, por ahí en ok. algunos tratos. Tu forma cálida, tu forma de responder cálida, ¿no? Genera esa condición evocativa. Sí, Buenísimo. Ok. sí. A ver, ¿qué otra cualidad? Andrea, ahí te vi la manito levantada. Sí, yo suelo también utilizar el humor, ¿no? Por ejemplo, si, sin que propasemos los límites, ¿no? Ujú, Pero sí un poco de humor y metiendo también a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Me haces recordar la ocasión que estuve en una situación similar, ¿no? Y creo que está siendo bastante valiente en este momento de expresarlo. A mí me costó un poco expresarlo, ¿no? Y no sé, de pronto cuando son en línea, por ejemplo, para ujú, romper mucho el hielo, o cuando se me queda bloqueado el mute y yo estoy hablando, lo desbloqueo y me le digo, bueno, lo hablado está hablado. El que escuchó, mm, escuchó, ¿no? Y ahí se empiezan a reír y entonces como que se rompe ese hielo y hacen como que tengan, he visto que tienen más confianza de expresarlo, o sea, sí les da mucha apertura para poder decir todo así como viene. O sea, lo que estás evocando ahí es espontaneidad, ¿no? Confianza, apertura, estás evocando esa clase de comportamiento, ¿no? A través del humor, del uso del humor, ¿no? De descontracturar esa función de como, bueno, no dejamos de tener presente que esto es una terapia, que acá hay una ética profesional, que hay cosas que se pueden y otras que no, que hay un honorario de por medio, está toda esa parafernalia y en el medio de todo esto hay una relación entre dos seres humanos y ¿no? Yo también me puedo reír, puedo hacer un chiste como ser humano con la función de conectar, ¿no? Y de generar un espacio de confianza y de distensión para que vos puedas expresar todo lo que sentís y lo que te pasa. Exactamente. Bueno, vemos cómo, de nuevo, los repertorios son infinitos, ¿no? El humor, la calidez. ¿Se les ocurre alguno más? Un último, alguna cualidad que tengan en su repertorio que podría tener esa función evocativa, que traiga comportamiento relevante a la sesión? Yo, yo soy muy sincera y muy transparente, o sea, se me nota en la cara. Y, Ok. y siento que he sabido utilizar eso a favor de evocar, ¿no? Entonces, eh, tiendo a expresarlo y eso evoca mucho, ¿no? Cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy cansada, cuando estoy enojada. Y como sí uso mucho la autorreferencia para evocar, sí cuento, sí traigo alguna
situación personal, tiende a ser como una herramienta que utilizo mucho y los pacientes, digamos, usan la autorreferencia de mi sinceridad para entrar a sesión directamente. Uy, ya vengo con la misma cara que tenías vos el otro día, no sé, o sea, arrancan ya como evocando y yendo al grano como rápidamente. A mí me ha servido mucho, me sirve mucho. Está como la transparencia de la terapeuta, ¿no? La transparencia de la terapeuta, ¿no? Como, de nuevo, generar esa condición particular, ¿no? Dejarme ver en cosas que me están pasando, ¿no? A través de mi gestualidad, a través de alguna palabra, hacer referencia a alguna experiencia personal. Y siempre tenemos claro cuál es el sentido y el propósito, ¿no? La función, ¿no? Hacia dónde estoy yendo cuando lo hago, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es un poquito en sintonía con lo que decíamos recién, ¿no? La claridad funcional. ¿Cuál es el propósito de lo que estoy revelando, ¿no? Bueno, tener algún ser sensible, ¿no? Al contexto y a las funciones que buscamos activar en el consultante, ¿no? Y qué queremos evocar. Bueno, y esto, digamos, como estamos en los últimos minutos, como muchas veces evocar requiere, bueno, que el terapeuta salga de su zona de confort, ¿no? Esto es lo que hablamos, no recuerdo, a ver quién había mencionado, esto lo siento un poco riesgoso. ¿Sabrina lo había dicho? Agustina. Ah, Agustina. ¿Adriana? Sí. No, Agustina lo había dicho, digo. Ah, había dicho Agustina, ok, ok. Salir, digamos que hacer ese movimiento evocativo, ¿sí? Muchas veces implica, ¿no? Como tomar lo que en FAP, o en la psicoterapia analítico-funcional, llamamos tomar riesgos emocionales, ¿no? Es decir, hacer o decir algo que me saca un poquito de mi zona de confort, ¿no? Y que, bueno, puede implicar sentir emociones, ¿no? Como por ejemplo miedo o vergüenza. Entonces, me gustaría proponerles en estos últimos minutos que nos quedan, a ver quién está dispuesto o dispuesta, ¿no? A correr algún riesgo emocional, aunque sea pequeño, que esté en sintonía justamente, pero que tenga una función clara, ¿no? La función sería como aumentar nuestro potencial evocativo con nuestros consultantes. Ahí, Zoraida. Hola, buenos días. Sí, Hola, buenos días. ¿Estás dispuesta a tomar algún pequeño riesgo que te haga crecer como en tu potencial evocativo estoy acá con dispuesta. nosotros? Ok, ¿y qué estarías dispuesta a compartir que esté en sintonía con eso, ¿no? En respecto a algo de alguno de los casos o como personal. Como personal. Personal, No, normalmente no. fíjate que la idea, te interrumpo este segundito, la idea es que esto que vas a decir sea como una forma de entrenar un poquito esa habilidad para tomar riesgos con el consultante, ¿no? A la hora de justamente evocar, que es el tema que estamos, el que nos estamos centrando, ¿no? Entonces, ¿qué se te Bueno, ocurre? normalmente no participo mucho, ahora un poco más, ¿no? A partir como de esto que estoy aprendiendo, porque me da ansiedad y siento vergüenza, ¿no? Y entonces no me gusta de pronto como tener que hablar, ¿no? Distinto, por ejemplo, cuando solo es con una persona, que es con mi consultante, que es mucho más sencillo, pero cuando tiene que ser en grupo es complicado para mí. Ujú. ¿Y ahora cómo está haciendo en este momento? Ahora siento un poco de presión en el pecho. Estaba notando que estaba como jugando con los dedos, ¿no? Como entre mis manos, este, y un poquito la cara caliente y ya, eso es todo lo que. Ok, bueno, es valiente que te hayas sostenido en esta interacción, te podías haber negado y
y te quedaste y te dispusiste a compartir esto vulnerable. Bueno, me parece de gran valor, ¿no? ¿Cómo crees que podrías extender algo de esto que hiciste acá con nosotros y nosotras, con un consultante en particular? ¿Se te ocurre algún pequeño movimiento que implique como darle continuidad a a este riesgo que tomaste acá, ¿no? Creo que algo que me podría dar ese paso sería tal vez interrumpir la sesión. O sea, cuando está un poco en el discurso decíamos, ¿no? Demasiado racional, poder interrumpir e intentar evocar alguna emoción. A veces me da un poco también de ansiedad, cómo lo voy a interrumpir, ¿no? O sea, cómo le voy a cortar en ese momento. Y creo que hacer esa pausa en beneficio de su propia evocación podría ayudar. Ok, ok. Interrumpir, entonces, ¿podrías intentar algo de eso esta ¿Sí? próxima semana? Así lo dejamos como una tarea cuando sea pertinente, evocar, como bloqueando un poquito el discurso rumiativo, la forma rumiativa, etcétera. Dejamos esa tarea, entonces. Totalmente. Bueno, muchas gracias por Gracias. tu disposición. Por último, me gustaría como presentar algún recurso extra, que es el de, por ejemplo, desde la lectura de poesía hasta escuchar, por ejemplo, un tema musical, ¿no? Podrían ser también recursos evocativos, ¿no? Que traigan emociones o que traigan pensamientos o sensaciones difíciles al contexto de la sesión, ¿no? Hay un tema que a mí me gusta mucho y que lo separé aquí para escucharlo con ustedes, ¿sí? Antes de despedirnos, que ya estamos llegando al final de esta presentación. Entonces me gustaría que cierren los ojos y que escuchen por un instante esta canción que dura dos minutos o tres y que noten qué es lo que evoca escucharla, ¿sí? Es simplemente estar presentes con la escucha y notando qué es lo que evoca escucharla. Entonces, les pido que cierren los ojos por unos instantes. Simplemente van a escuchar esta canción que voy a reproducir. El corazón es el lugar, igual buscamos sin parar, sumergido en el fragor del carnaval, no puedo escucharlo. Dice que te soñé bailando en la pista sin disfraz, por un segundo nada más. Que caiga la máscara y que suene la rola. Estás en la ronda, ella es la madre de todos, la que nos va a encontrar.
Bueno, muy bien. Pueden abrir sus ojos y simplemente expresar algunas palabras acerca de lo que evocó la escucha de esta canción. Pueden ser palabras sueltas, así. Sabrina, eh, Nostalgia. Zoraida, Diversión. Agus, Perdón, me interrumpió el compañero en el medio de la música, tranquila, pero tranquila. también me dio mucha nostalgia. Nostalgia. Gaby, Sí, a mí también nostalgia, porque la escuchaba cuando era chico, apenas salió. wow, wow. Andrea, Nostalgia, pero también energía por el ritmo. wow. Todo lo que evocó, ¿no? Nostalgia, alegría, diversión, ¿no? Bueno, otro recurso, ¿no? Que podemos tener allí presente a la hora de evocar, a la hora de generar esa condición sensible y particular, ¿no? Para que aparezca comportamiento en sesión. Bueno, eh, agradecido de que hayan llegado hasta aquí, de haber compartido este ratito de interacción, de que hayan tomado, bueno, sus riesgos para aumentar sus repertorios y sus potenciales evocativos. Quiero agradecerles a cada uno y a cada una por haber estado presentes. Muchas Muchas gracias a vos. gracias. Un placer. Gracias. 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 Un abrazo fuerte. Adiós, Dani. Buen congreso. Muchas gracias, Juan, por venir, aceptar la invitación y apoyarnos con tu grandiosa presentación. Te mando un abrazo. Abrazo muy fuerte. Adiós, chao, chao.